¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán y pues bueno, estamos prácticamente despidiendo el año 2024, en donde en materia migratoria realmente como que Santa Claus parece que no nos está dejando un buen regalo. Y para hablar de esto, para hablar de los recientes cambios en materia migratoria del actual gobierno canadiense a nivel federal, pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a Vilma Filici, a quien ya he tenido el gusto de entrevistar en este programa en varias ocasiones, de Filici Immigration Services. Vilma, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es súper importante poder aclarar lo que está sucediendo y qué alternativas tienen las personas que ya invirtieron tiempo y dinero en Canadá con la esperanza de poderse quedar. Claro, precisamente por eso estamos haciendo este programa como un regalo precisamente de The Essential Channel, para que usted que nos está viendo de aquel lado de la cámara, pues bueno, tenga alternativas, sepa qué hacer, quizá no necesariamente se tiene que ir, quizá Vilma nos va a decir, ¿has pensado en esto? ¿Has pensado en esto? ¿Quiénes tendrían la posibilidad de quedarse? Pero bueno, vamos por partes. Vilma, muy brevemente, ¿cuáles serían los recientes cambios que ha implementado el actual gobierno federal en materia migratoria que en cierta forma están afectando estas cuotas migratorias que antes, esta facilidad que tenían sobre todo los estudiantes internacionales? Bueno, para los estudiantes internacionales, para los trabajadores temporales y también para los inmigrantes en general, la gente que quería aplicar para la residencia, o sea, el tema es reducción, reducción, reducción. O sea, para los estudiantes internacionales este año ya se ha reducido el 10% de la entrada de los estudiantes. Para los inmigrantes se piensa reducir el 21%, o sea, de la cuota que se había establecido anteriormente. Todo esto, o sea, según Justin Trudeau, es absolutamente necesario porque se excedieron durante la pandemia, o sea, en respuesta a las necesidades de la economía canadiense, a pedido de los industrialistas. Se abrieron muchísimas oportunidades de trabajo para los estudiantes internacionales, para traer más trabajadores temporales y más inmigrantes, y se les fue la mano. Entonces, el gobierno mismo dice, o sea, aceptamos responsabilidad y es el momento de cortar el número de estudiantes, trabajadores e inmigrantes. La triste realidad es que sí, ok, ustedes están arreglando un problema que ustedes mismos crearon, pero quedan muchísimas, o sea, no muchísimas, millones de víctimas del error Claro, que cometió el gobierno. Y una de esas víctimas son los estudiantes internacionales, o sea, vinieron, invirtieron muchísimo dinero porque tú sabes que ellos pagan 4 veces más de lo que pagan los estudiantes locales, claro. y con la esperanza de poder eventualmente obtener la residencia. Y esto era algo que se les prometía, no solamente, como dice el gobierno, las instituciones que querían aprovecharse o las personas corruptas. No, el mismo gobierno vivió diciendo por las últimas 2 décadas que los estudiantes internacionales eran los inmigrantes preferidos y les dieron todo tipo de beneficios para motivarlos justamente a venir a estudiar a Canadá. Y, o sea, no solamente se redujo el número de estudiantes, sino que también se le quitaron muchos de los beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios que les han quitado es la posibilidad de trabajar mientras están estudiando. Pueden solamente trabajar si están haciendo una maestría, un doctorado o están estudiando en ciertas categorías, ya sea a nivel universitario o si están estudiando en los politécnicos. Hay aproximadamente 1.000 tipos de estudios y tienen que forzosamente estudiar uno de esos si quieren después poder estudiar, perdón, trabajar, obtener un permiso de trabajo. Entonces, o sea, ha sido un cambio radical. Bueno, las personas que ya están aquí como estudiantes no los afecta tanto, o sea, ellos de todas maneras van a poder sacar su permiso de trabajo postgraduado. El único cambio que ellos sí tienen que obedecer es que tienen que hacer, que a mí me parece absolutamente absurdo, pero para poder sacar un permiso de trabajo postgraduado tienen que hacer exámenes de inglés o francés.
dependiendo del Siendo que idioma. son estudiantes y que Siendo, obviamente las claro, y tú universidades los sabes, aceptaron porque hablan el idioma. claro, las universidades y los colegios tienen exámenes y tienen que tener un cierto nivel para ser aceptados. Entonces me parece absurdo que después de haber pasado ese examen, haber estudiado 2 años en el idioma oficial del país, tengan que hacer otro examen de idioma para sacar el permiso. Pero anyway, es lo que es y lamentablemente tenemos que hacer lo que el gobierno ha Caminar sobre decidido. eso. Ahora Ujú. llegamos a la parte más importante, Vilma. ¿Qué es lo que pueden hacer los estudiantes internacionales que están siendo afectados? Me refiero un poco a los casos que te están llegando en tu oficina. ¿Cuál es un poquito la problemática que tú estás detectando y qué salidas y qué propuestas les das a estos casos? Bueno, lo primero que les voy a decir es que esto ha sido una movida totalmente política y lamentablemente, o sea, han usado al inmigrante, al estudiante, al trabajador como chiva expiatoria por la caída de popularidad del gobierno actual. Entonces, han creado toda esta atmósfera negativa acerca del inmigrante en general, para ganar votos, digámoslo así bien claramente. Ujú, Em, y esto es normal, es común, o sea, es común en Europa, es común en Estados Unidos, o sea, siempre atacan a los más vulnerables para poder ganar popularidad y ganar votos. Pero, anyway, lo que les quiero decir con esto es que después de las elecciones vamos a seguir teniendo el mismo problema que tenemos en Canadá, que es una población de adultos mayores que se van a pensionar y que en los próximos de 5 a 10 años vamos a perder el 20% de la fuerza laboral canadiense, que ujú, la población canadiense no desde siempre no tiene el promedio de hijos necesarios para mantener la población canadiense. Y por lo tanto, o sea, la mayor parte de estas medidas las van a tener que revertir. ¿Ok? Porque ujú. la realidad es que necesitan inmigrantes, es Ok, la única manera de pero ¿qué mantenerlos. hacer en el Ok, mientras tanto? por ¿Qué eso, alternativas habría? bueno, mientras tanto, o sea, hay que tratar de mantenerse en el país, ¿ok? Seguir estudiando, si pueden seguir estudiando, o trabajar, si tienen las posibilidades de trabajar. Ok. Recuerden que los cambios de no poder trabajar afectan a los nuevos estudiantes que llegan o que han aplicado después del 1 de noviembre del 2024. Si ya están Ah, aquí, ok. ya están estudiando, si ya están trabajando, o sea, nada ha cambiado para ellos, excepto que tienen que hacer ese examen de idioma. Entonces es mantenerse, aguantar. También hay que recordar, ¿ok? Que no solamente tenemos el permiso de trabajo posgrado, tenemos también los permisos de trabajo que se obtienen por medio del empleador, sacar un Labor Market Impact Assessment, que es permiso del Departamento de Recursos Humanos para poder tomar a un extranjero. Y también, especialmente para los mexicanos, porque sé que tenés muchísima audiencia Ujú. mexicana, recuerden que está el Tratado de Libre Comercio con México El NAFTA y o TEMEC, USMA. CUSMA. Ya. Ujú, Entonces, por medio de este tratado hay programas especiales para poder sacar permisos de trabajo. Entonces, la cuestión es poderse mantener en el país, acumulando experiencia de trabajo, mejorando el nivel de idioma, porque eventualmente, ¿ok? Después de las elecciones, van a tener buenas posibilidades. Y hay personas que ya tienen buenas posibilidades, pero que no lo saben. Por ejemplo, en Ontario, si tú estás trabajando en construcción como peón común, con un permiso ujú. de trabajo, no importa cómo hayas obtenido ese permiso de trabajo, excepto los refugiados, eh, si demuestras que has trabajado por 9 meses, que tienes un nivel de inglés de 4 y que has terminado por lo menos el secundario, tú puedes aplicar bajo un programa de nominación provincial, ¿ok? Oh, De eso es muy Ontario. importante. Entonces, hay que hacer una evaluación de todas las categorías disponibles y ver si el cliente encaja en una de ellas y si no, prepararse para que en un año puedan tener suficiente puntaje para calificar. Claro, esto quiere decir que no todo está perdido. Ha habido No. cambios a nivel federal, pero como tú dices, a nivel provincial sí se encuentran en la provincia de Ontario, donde tú y yo nos encontramos, en Toronto. Entonces aplica una nueva legislación que quizá, como tú dices,
pueden cumplir los requisitos y aplicar sobre ese programa provincial. Tú y yo estamos en Ontario, pero hay que recordar que todas las provincias y dos de los territorios tienen sus propios programas de inmigración. So, no importa Ujú. dónde se encuentre la persona, primero se hace la evaluación del gobierno federal para ver si califican para algo y después hay que pasar a hacer una evaluación a ver si los podemos procesar por una de las nominaciones provinciales. Muy bien. Ahora, volviendo al caso de los estudiantes internacionales, ¿tú recomiendas que si es posible la circunstancia de cada estudiante, no se vayan, aguanten, continúen estudiando, continúen pagando la colegiatura si es que pueden y esperar a ver si hay algún cambio o ya cuando terminen ver qué posibilidades tienen de poder aspirar a algún permiso de trabajo, ¿no? Los estudios son carísimos, entonces también hay que ver si ellos pueden, si el empleador está dispuesto a ayudarlos para obtener un permiso de trabajo. Lo que sí les voy a decir, Isabel, es que ni se les ocurra pedir refugio, ¿ok? A menos que en realidad tengan un temor bien fundado de persecución si son regresados al país de origen, porque muchísimos estudiantes internacionales se ven desesperados y están pidiendo refugio. Pero el refugio, si no tienen un caso de refugio, los va a llevar a una deportación. ¿Ok? Y a un Tal vez castigo, no. ¿no? Un Ya, cierto ya, castigo de no ya. poder venir al país en cuánto tiempo. Bueno, si salen con una orden de deportación no pueden regresar nunca a menos que se les dé un permiso especial. Entonces, o sea, yo sé que muchísimos estudiantes lo están haciendo, pero es la vía equivocada a menos de que en realidad puedan demostrar que están en peligro de alguna manera si regresan a su país. Claro, pero sería un poquito ilógico que de pronto alguien que entró al país como estudiante internacional de pronto diga que corre peligro, precisamente por el cambio de estas políticas, se va a ver como un Bueno, poquito falso el que, bueno, ¿por qué no lo pediste en el puerto de entrada? ya, bueno, yo te digo que he hecho muchísimos casos, no ahora, pero en el pasado, de estudiantes internacionales que por razones de que no les llegaba dinero del país de origen, etcétera, pidieron refugio. Pero esto eran estudiantes que eh, necesitaban salir del país porque estaban en peligro y usaron el programa de estudiantes internacionales con la intención de poderse quedar y poder sacar la residencia y no regresar, porque no querían pedir refugio, porque en algún momento, si querían poder regresar a su país. Y hemos tenido éxito con, yo diría, un 90%, pero en realidad tenían actividades políticas en su país en contra del gobierno dictatorial, o sea, había fundamentos. Por eso digo, si hay fundamentos, ok, que pidan refugio, pero que no pidan refugio a lo loco porque no se quieren ir. Porque como tú dices, realmente el castigo puede ser muy, muy fuerte, muy Ujú, severo, al ujú. grado de que no puedan volver a Canadá. Vilma, ya casi se nos acaba el tiempo, pero muy rápidamente, ¿qué pasa con los con los trabajadores temporales? ¿De qué forma estas nuevas medidas los han afectado y qué es lo que pueden hacer? Bueno, los trabajadores temporales que ya se encuentran en Canadá, o sea, hay que, de la misma manera que los estudiantes internacionales tienen que hacer una evaluación para ver dónde califican, las personas que se encuentran con permisos de trabajo también lo deben hacer. Los cambios van a afectar muchísimo a las renovaciones de permisos de trabajo y los nuevos permisos de trabajo, particularmente si necesitan el famoso LMIA o LIMIA. Ujú. Ok, porque para los trabajadores que tienen un salario bajo, solamente en ciertas ocupaciones les van a dar el LIMIA a las compañías y esas ocupaciones son construcción, salud, todas las áreas donde hay una necesidad demostrada de trabajadores o un agujero, una vacante de estos trabajadores. Después, para poderle dar un Labor Market Impact Assessment a una compañía, están dando estos permisos, pero a personas que tienen un salario alto. Y un salario alto es un mínimo de $34.7 la hora. ¿Ok? Ok, Entonces, obviamente, esto va a afectar a los empleadores y esto va a afectar también a las personas porque los empleadores, o sea, si vos podés tomar a un canadiense, encontrás un canadiense
y no tenés limitaciones de lo que le podés pagar, porque el gobierno te obliga. O sea, si no estás dispuesto a pagar el salario que ellos dicen, no les van a, simplemente no les dan el permiso para traer al empleado. Claro, lo cual es una coyuntura muy, muy difícil. ¿Qué es lo que puede Ujú. hacer alguien que ya se encuentra aquí y que su permiso de trabajo se termina, que a lo mejor gana menos de 34.7 la hora? ¿Cuál sería el escenario? Como te dije, o sea, depende del trabajo que estén haciendo. Hay una lista de ocupaciones para las cuales, aunque estén ganando debajo de ese monto, porque hay necesidad de estos trabajadores, de todas maneras se los pueden dar. Ok, ¿Ok? y en el caso, por ejemplo, de algún inmigrante que Canadá tiene tratado de libre comercio con su país de origen, en el caso de México, de Chile y algún otro país, eh, ¿tendrá la lista, este acuerdo comercial, tendrá una lista en donde algunos pueden Oh, sí, acogerse a este definitivamente. acuerdo? Con Chile y Estados Unidos, Chile y México, hay aproximadamente 69 profesiones. No son Ok, ocupaciones, son profesiones. ujú, Después, el Tratado de Libre Comercio con Perú y con Colombia tiene una lista negativa, o sea, estos profesionales no pueden aplicar, por lo tanto, todos los que no estén dentro de esta lista sí pueden sí, aplicar. pues, ¿Ok? ujú, Y después tenemos una lista de mano de obra especializada y técnicos. Entonces, todos los que tengan estas ocupaciones y una oferta de trabajo pueden sacar su permiso de trabajo. Por eso te digo que hay tanto, o sea, hay una variedad increíble de posibilidades, entonces uno no se tiene que cerrar solamente en el permiso de trabajo posgraduado, o sea, tiene que buscar por dónde pueden entrar o por ok. dónde pueden extender sus permisos. Muy bien, pues bueno, ahí tienen a Vilma Filici, nuestra asesora de inmigración especializada con muchos, muchos años de experiencia y justamente en cada caso ella pone toda su experiencia para que usted logre quedarse aquí en Canadá. Vilma, ¿algún número de contacto donde el público que nos escucha pudiera mandarte, no sé, un email, hacerte alguna preguntita? Ok, si quieren mandar un email, me lo mandan a reception en inglés, Ajá, a ujú, @filici.com, que es como mi apellido, ok, FILICI.com. ujú, Y si quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 416-482-1575. ok, se lo repito, 416-482-1575. El Sí, número de teléfono y el ujú, email reception en inglés @filichi.com. exacto. Ok, muy bien, Vilma, muchísimas gracias. La mejor de las suertes con todos estos cambios, porque supongo que en cierta forma, bueno, tus files, tus expedientes que estaban como un poco como ordenados ya con la ruta un poco clara, vinieron estos cambios y ahora tienes que estar dándole la vuelta a cada Sí, caso sí, para sí, lograr sí, que sea la exitoso. mayoría de los casos tenemos que reevaluarlos y cambiar la estrategia. Ok, muy bien. Pues bueno, a lo mejor de las suertes, Vilma, te dejo un abrazo fuertísimo en estas fiestas de Navidad. De verdad, lo mejor para el próximo año. Y bueno, pues que haya mucha salud, que haya mucho trabajo y que sigas haciendo sobre todo que nuestra comunidad latinoamericana crezca, no solo porque con tu asesoría muchos logran quedarse, sino también con toda la labor altruista que me consta que tú haces apoyando diversos eventos altruistas para apoyar a América Latina. Muchísimas gracias, Vilma. Es con mucho gusto lo hacemos, Isabel, y espero que tengas una excelente fiesta, Navidad y Año Nuevo. Y bueno, veremos lo que pasa en el 2025. Veremos que sí, ya te tendremos aquí en este programa para que nos sigas aclarando algunas dudas de nuestro público y sobre todo pues para que no se confundan, que no caigan en asesores que quizá desde el propio México o algún otro país les prometen todo, les prometen que es bien fácil y bueno, pues vaya que hay que abrirle los ojos al público para decirles que no se dejen engañar, la cosa no está tan fácil, pero hay que asesorarse. Exactamente. Y gracias por invitarme porque es súper importante que esta información le llegue a la gente. Muy bien, muy bien. Vilma Filici, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión y
felices fiestas navideñas y lo mejor para el año 2025. Gracias y hasta entonces. Hey.